Estamos de vuelta en Agenda Económica 8:23 y en la entrevista de hoy vamos a abordar un tema bien interesante con algunos datos duros además sobre la mesa para hablar de automatización en Chile en base a un estudio que ha desarrollado el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Conversamos con uno de los autores del informe, el economista Juan Bravo. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Hola Sebastián, muy buenos días, gusto de saludarte. Súper interesante este informe, Juan, porque analiza los datos del mercado laboral chileno, proyecta también un escenario cuando la tecnología va avanzando tan rápido, este aparece como uno de los desafíos bien importantes de largo plazo para el mercado laboral. Partamos por algo súper básico, pero ¿qué se entiende por automatización, Juan? Sí, la automatización tiene que ver con el proceso de sustitución de las tareas humanas por tecnología o por capital. Eso es básicamente lo que entendemos por automatización. Perfecto, pero en el fondo son trabajadores que son personas, digamos, que son desplazadas de su puesto de trabajo producto de esos factores. El estudio va tomando datos del mercado laboral del 2020. Para este análisis ustedes toman esa última información y muestra algunos niveles de aumento, digamos, de los niveles de automatización en el mercado laboral chileno que llegan a un 25,6% con alto riesgo de automatización. ¿Es una cifra preocupante o no, Juan? ¿Cómo han visto la evolución en base a los datos que analizaron antes? Sí, en el estudio nosotros consideramos 3 años, el año 2015, 2017 y 2020, que son los años en donde tenemos encuestas CACEN, en donde el procedimiento que nosotros hacemos para poder cuantificar esta probabilidad de automatización tiene que ver con imputar tareas ya que se toman desde la encuesta PIA, que es una encuesta internacional de competencias que realiza la OCDE. Entonces, esto se imputa a las distintas encuestas que hacen y en base a eso, entonces, según el tipo de tareas que realicen los trabajadores, la composición de tareas que usen en sus ocupaciones, se estima este riesgo de automatización. Ajá. Y efectivamente, lo que se encuentra es que el año 2020, que es el último año que tenemos disponible, el 25,6% de los trabajadores tiene una probabilidad superior al 70% de ser automatizada, lo que significa que ese empleo entonces está en riesgo de desaparecer producto de este fenómeno. Y eso estamos hablando de alrededor de 1.800.000 trabajadores. Entonces, la verdad es Muchísimo. que a nuestro juicio es una cifra bastante alta. Sí. Y, Eh, por supuesto, esto es importante entender que el proceso de automatización no es algo inevitable que vaya a ocurrir de aquí a mañana sí, o a claro. 2 meses más. Este es un proceso paulatino y continuo y por lo tanto los efectos colaterales negativos que puede tener el proceso de avance tecnológico son factibles de ser reducidos o neutralizados dependiendo de Claro. las cosas que hagamos en términos de políticas públicas. Juan, ¿y qué tipo de trabajos son los que tienen mayor riesgo de ser automatizados? ¿Qué características tiene ese Sí. empleo? Si uno considera los grupos que tienen mayor prevalencia de trabajadores en alto riesgo de automatización, en primer lugar, los empleos de mediana calificación. En los empleos de mediana calificación se tiende a concentrar más tareas rutinarias o repetitivas, que esto es algo que está absolutamente alineado también con la literatura internacional. Y por lo tanto, dado que en ese tipo de ocupaciones se concentran más tareas rutinarias, entonces hay mayor prevalencia de trabajadores en alto riesgo de automatización. Y ahí tenemos un primer segmento. Ajá. Luego, los hombres tienen más prevalencia que las mujeres y eso tiene que ver con que los hombres a su vez se insertan más que las mujeres en empleos de mediana calificación. Lo Ajá. mismo ocurre con los trabajadores de los quintiles de ingreso mediano, que también se tienden a concentrar más en trabajos de mediana calificación. El quintil 1, por ejemplo, el más pobre, los trabajadores se concentran en ocupaciones de baja calificación, que tienen un menor riesgo de automatización, y a su vez el quintil más rico se concentra en ocupaciones de alta calificación, que Claro. también tienen una menor prevalencia de trabajadores en alto riesgo de Juan, calificación. y cuando hablamos ¿Sí? de estos empleos de mediana calificación, ¿podrías poner algunos ejemplos de ese tipo de trabajo?
Sí. Por ejemplo, ahí estamos hablando de vendedores, estamos hablando de operarios de máquinas, operarios de instalaciones, estamos hablando de personas que ejercen como secretario o secretaria, Ajá. encargados de registros de materiales, conductores de vehículos motorizados. Mira. Todo eso son ejemplos de trabajadores de mediana calificación Ujú. y que tienen un componente de tareas rutinarias Sí. bastante elevado. Y eso es lo que hace entonces que se eleve el riesgo de automatización en este tipo de Bueno, empleos. es interesante este estudio también porque aterriza de alguna manera y hace muy concreto un proceso que de todas maneras uno podría ya percibir en su entorno. Si es que uno piensa, por ejemplo, en las estaciones de metro, donde hay módulos de autoatención para la recarga que antes estaban realizados por personas, ¿no? Cajeros. O en una institución de salud, por ejemplo, donde hay módulos de atención, una clínica donde hay módulos de atención para la venta de bonos. Todos esos procesos son reflejo finalmente del avance de la tecnología y de esa automatización y uno podría llevar eso a varios otros sectores. Totalmente. De hecho, los vendedores de entradas y los cajeros también son un tipo de empleo Ujú. que en las 3 fotos que nosotros tomamos para 2015, 2017 y 2020 se repiten persistentemente como un grupo con un porcentaje elevado de empleos en alto riesgo de automatización, además de los otros ejemplos que te comenté. Y de Sí. hecho, probablemente uno de los elementos más interesantes del estudio es que como toma 3 fotos en el tiempo, nos permite ver la evolución en el tiempo Claro. de los empleos. Y lo que encontramos es que tanto entre 2015 y 2017 como entre 2017 y 2020 se destruye empleo en alto riesgo de automatización. O sea, Ajá. estos son empleos que se van destruyendo efectivamente con el paso del Ah, tiempo, y al revés, los empleos en bajo riesgo de automatización, o sea, los que tienen una probabilidad de 30% o menos de ser automatizados, van creciendo en el tiempo. O sea, efectivamente nosotros verificamos que el proceso de automatización que genera un patrón donde se destruyen empleos en alto riesgo de automatización y se crean empleos con bajo riesgo, ujú. efectivamente se cumple en la economía chilena. O sea, Qué ese bien. proceso va avanzando en el tiempo, y por eso es que es importante, ¿cierto?, tener estos antecedentes y efectuar las Claro. políticas de política pública que correspondan. Muy interesante ver cómo ese proceso se va cumpliendo realmente y sacar lecciones de la historia, si no es la primera vez tampoco que la tecnología irrumpe de la forma en la que lo está haciendo ahora. Juan, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica. Muchas gracias, Sebastián, encantado. 8:30, gracias por acompañarnos, cerramos Agenda Económica. Pronto estamos en Noticias Express junto a Frecia Soto.